pero la verdadera salvación pues ya la trajo Jesús, ya la dio, ya la otorgó. Es algo que tú y yo ya hemos recibido, ya hemos obtenido. Así es que hoy vamos a estudiar un pasaje, un extracto de la carta de Romanos. El tema del día de hoy, la plática se llama consecuencias. Consecuencias. Yo sé que a lo mejor ves el título y dices consecuencias, no sé si se ve bien. No se ve bien en la imagen. Está lo que ilustran ahí como la mano de Jesús atravesada por el clavo, ya la mano pues ensangrentada. Pero no se trata de una consecuencia, porque estamos tan acostumbrados al regaño, ¿no? Estamos tan acostumbrados a ya son consecuencias de tu pecado y te vas a ir al infierno y todo ese rollo, ¿no? Pero no son esas consecuencias, porque las consecuencias del pecado tú y yo ya las conocemos, ya las hemos experimentado, inclusive probablemente las estamos experimentando, las consecuencias del pecado. ¿Qué es la consecuencia del pecado? Muerte. La Biblia lo dice. Cuando tú y yo permitimos que nuestro deseo de la carne, o como lo dicen los AA, el defecto de carácter nos abrace constantemente, cuando dejamos que el deseo nos seduzca completamente y caigamos en una tentación, le abrimos la puerta al pecado, y el pecado hace de las suyas, genera muerte, produce muerte. Y hay algo muy especial que hace el pecado, que el pecado produce una cauterización en la mente. Tú no te das cuenta. Y esto es probable que tú empieces a conocer que si hay cosas en tu caminar que ya no te están causando culpa, que ya no te están causando remordimiento, que ya no te están causando absolutamente nada, o sea, que tú sabes que estás mal, que tú sabes que estás equivocado, que estás equivocada, pero si no produce arrepentimiento en tu corazón, pues evidentemente entonces tu mente está cauterizada. Puede estar tan cauterizada nuestra mente que nos permite que nos durmamos durante la plática, que estemos no escuches, cállate, ¿no? Que se calle ese menso que está hablando, no lo escuches, por favor, ¿no? Es lo que produce una cauterización en nuestra mente y en nuestro corazón, porque ya no nos interesa conocer lo que el Señor ha traído como consecuencia a nuestra vida, y cosas buenas, cosas de bendición que ha traído el Señor. Lo dice en Efesios 1, cuando nos manifiesta que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, Él ya ha otorgado, hay bendiciones del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios, una Trinidad que la Biblia no la menciona como tal, pero que la vemos manifestada en 3 personas. Y lo hemos obtenido. Hoy vamos a estudiar parte del extracto del libro de Romanos en el capítulo 5, y vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 11. Así que a mí me gustaría que si tú traes tu Biblia, la pudieras abrir, o si traes tu Biblia en el celular, la pudieras prender, y vamos a ver lo que el Señor nos dice. Vale, vamos a orar. Dice: justificados, dice, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que pones en nuestra mesa en esta mañana, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que tú abras nuestro corazón, que tú abras nuestra mente, que abras nuestro entendimiento, y que nos permitas tú, Señor Jesús, poder experimentar tu amor, Señor. No solamente eso, te pedimos, Padre, que tú nos permitas hoy conocerte más y más. Hoy te pedimos, Señor, que nos permitas, de manera humilde te pedimos, nos permitas una audiencia personal contigo, Señor. Nos permitas una audiencia personal con tu corazón, Señor. Gracias te damos por lo que pones en nuestra mesa, Señor. Y hoy te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que tú nos redarguyas, que tú nos corrijas, que tú nos hables, que tú nos respaldes en todo tiempo, Señor. Santo Espíritu de Dios, te pedimos que tú nos puedas convencer de pecado, de juicio, de justicia, Señor, porque anhelamos profundamente conocerte más, porque anhelamos profundamente estar en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Ok, y dice aquí los primeros versículos de Romanos 5. ¿Qué está pasando aquí? Pablo, ¿por qué escribe la carta de los Romanos? ¿Alguien se acuerda de Panorama de Salvación? ¿Nadie se acuerda de Panorama de Salvación? Sí. ¿Qué fue Panorama de Salvación? A ver. Romanos. Ay, Romanos. Que sí, Romanos, estudiamos el libro de Romanos, ¿alguien se acuerda? Estuvo cañón. Yo la verdad terminé con el casco así todo abierto, todo así ensangrentado. Obviamente lo estoy diciendo de manera no literal, pero realmente el Señor nos mandaba unas grandes lecciones y nos manifestaba ahí, o platicábamos durante ese estudio, que la carta de Romanos es eso, es como una montaña o algo así, un montecito que Dios te permite subirte una loma y observar todo el panorama o todo lo que el Señor ha preparado para ti. Claro, el libro de Romanos tiene propósitos esenciales por lo cual ha sido escrita. Pablo la escribe con dos propósitos fundamentales. Número uno, que en la iglesia en Roma había personas, o los creyentes de Roma estaban divididos, estaban peleados. ¿Por qué? Porque cuando se funda esta iglesia en Roma, cuando se abre esta iglesia en Roma, primeramente es fundada por judíos. Llega un emperador en Roma, que no recuerdo su nombre puntual, pero los expulsa a todos los cristianos afuera de Roma, y tiempo después les permite regresar a esos cristianos, pero ya no regresaron solos, regresaron con gentiles. Los gentiles son los no judíos. Entonces, esa iglesia se funda y se compone de judíos y de no judíos. Estos no judíos expresaban las enseñanzas de Pablo y decían, no, o sea, ya no es lícito practicar la circuncisión, por ejemplo, ¿no? Ya no es lícito practicar ciertas costumbres o cierta cultura que los judíos traían, como costumbre a través de la Torá, a través de comer el kosher, así le llaman los judíos, kosher, ¿no? Y ellos, los judíos querían obligar a estos a que lo hicieran, a que hicieran todas las prácticas judías. Entonces había un conflicto mayor. Entonces Pablo se entera de esto, y Pablo, número uno, no les conoce, nunca había ido a Roma, no había conocido a estos cristianos, y les manda y les escribe esta carta. Si tú lees toda la carta de Romanos, los que ya tuvimos la oportunidad de leerla, empieza a exponer como tipo ministerio público. ¿Alguien alguna vez ha estado encerrado? Ojalá y nunca les toque, aunque sean los separos, ¿no? Porque realmente Pablo empieza a exponer una acusación. Si tú lees los primeros capítulos del libro de Romanos, es una acusación al hombre, una acusación a los judíos y una acusación a los no judíos. O sea, nadie se salva, nadie tuviera salvación, ni los judíos ni los no judíos. Entonces, esto está bien padre, porque entonces Pablo les escribe esta carta con ese propósito, donde expone el problema del hombre, expone el problema que hay en el corazón. Pero ¿qué crees? También expone la solución. ¿Y cuál era esta solución? Jesús, el Hijo de Dios. Porque Jesús, o Pablo, expone que más bien tú y yo tenemos la necesidad del Evangelio. ¿Cuál es esta necesidad y esta solución? La solución es el propio Hijo del Padre, Jesús, hacia nuestra vida, y da lo que es esta justificación que obtenemos por medio de Cristo, pero también las maravillas que obtenemos cuando experimentamos ¿qué? Una vida en Cristo. Te pregunto, ¿tú tienes una vida en Cristo? Porque luego a veces decimos, yo estoy en Cristo, ¿no? Es que desde que llegué a Cristo, ¿no? Me molesta porque le hacen con ese tonito, a Cristo, ¿no? Es que experimentó a Jesús. ¿En serio? Vamos a ver si es verdad, porque el Señor nos expone que somos amados, perdonados, justificados, y fruto de ese perdón y de esa justificación lo vivimos tú y yo. Pero a veces también estamos acostumbrados ¿a qué? A llenarnos de culpabilidad, ¿no? La mayoría no entra, obviamente, pero la otra vez nuestro pastor exponía en la plática que se da en línea en los varones, exponía porque hablaba precisamente de esta canción de Jesús Adrián. No sé si alguien ha escuchado de si hubiera estado allí, todo ese rollo. También yo estaba allí, yo también le pegué, yo también esto.
Y realmente cuando lees la Biblia y lees la carta y el Señor le daba esto al pastor y nos lo compartía, porque sí, o sea, no es en el sentido de estar culpado, de que tú estés cargando esa culpabilidad, porque Él ya la cargó. Es cosa de que tú y yo entremos y conozcamos qué consecuencias tenemos de vivir esa justificación. Es casi así como te acuerdas cuando llegabas a la escuela con un maestro bien, pero bien mal encarado y se presentaba y te decía: yo soy fulano de tal y conmigo el examen va de 10 puntos y las tareas no valen nada, y se empezaba con todo eso. ¿Alguien recuerda? ¿No? ¿Nadie fue a la escuela? ¿Son analfabetos o qué? Entonces, ¿alguien se acuerda de esos maestros rudos? Y decía sí, y le tenías que miedo, ¿no? Pero ¿te acuerdas también del maestro que llegaba y te decía: hola, yo soy fulano de tal, ¿cómo estás? Y empezaba a bromear, ¿no? Y te decía: jóvenes, todos tienen 10. Y todos: ay, no inventes, ¿no? Y la tarea vale tantos puntos. Y lo empezaba así y decías: no, pues está para pasar con este profe, ¿no? ¿Alguien se acuerda de eso? Así es nuestro Señor. Porque a veces tú y yo estamos cargadísimos de culpabilidad, pero sin entender el profundo amor que encontramos en Él. Y que a veces, te lo vuelvo a repetir, ha sido fruto del pecado en nuestra vida. Por eso no lo podemos entender. Así es que bueno, vamos a ver el primer punto que está aquí en estos dos primeros versos. Y yo lo he titulado el primer punto: el fruto de la justificación. El fruto de la justificación. Hay una fuente de crisis, ya te lo dije. ¿Cuál es? En nuestra vida, el pecado. Y yo quiero preguntarte aquí, porque aquí dice: hemos sido justificados pues por la fe. Así como Abraham, porque primero expone a Abraham y dice: Abraham, el padre de la fe, fue justificado por su fe. Así nosotros también somos justificados por fe. ¿Qué significa esto de ser justificado? Esto de ser justificado me habla de algo muy importante. Es decir, eres inocente. Somos inocentes delante del Padre. Después de lo que Pablo expone, de esa acusación tan severa al hombre, de esa acusación donde el hombre no busca a Dios, no quiere sentir a Dios, no quiere tener relación con el Señor, Pablo nos dice: hemos sido justificados por la fe. Así como Abraham fue justificado, nosotros también hemos sido justificados. Esto es, hemos sido presentados justos, nos podemos presentar justos delante del Padre. Y yo no sé tú, pero cuando leemos este extracto y cuando sabemos esto, que tú y yo somos inocentes, no hay más culpabilidad. Te lo vuelvo a repetir. Imagínate, creo que esta historia ya la conté. Imagínate, en Estados Unidos, me parece por ahí del año 2014 o 2004, no recuerdo, hubo un caso de un pederasta, de un violador, que no solamente violaba, sino mataba a sus víctimas. Fueron bastantes víctimas las que este hombre asesinó y violó, varias jovencitas mujeres, y entre ellas había una niña. Digo niña porque tenía escasos 10, 12 años. Todos se presentan a la audiencia donde iban a sentenciar a este brother, y todos los padres estaban enfurecidos. Y allá en Estados Unidos tienen el chance de pasar y lanzar esa acusación hacia su agresor. Y pasaban las familias y les decían: ojalá ardas en el infierno, te odiamos con un profundo odio. Y todas las familias, claro, o sea, imagínate que le hicieran eso a tus hijos, ¿no? Imagínate que tu hijo o tu hija vivieran ese episodio. Yo lo estaba leyendo, yo estaba viendo esta historia y dije, no, o sea, yo pensaba en mi Nati, claro, y honestamente yo no sé lo que yo haría. Yo como papá, yo no sé cómo reaccionaría. Yo puedo decir ahorita: ay no, yo también, no, yo no sé cómo reaccionaría. Quizás hasta me podría convertir yo también en asesino, probablemente, no lo sé, porque no sé cómo reaccionaría ante una situación tan fuerte. Pero pasa un pastor que era padre de esta niña que este hombre violó y mató. Y este pastor pasa y le dice: ya muchos te están acusando y muchos te han condenado, pero ¿sabes qué? Yo no te condeno, porque el mismo lugar que tú estás ocupando, le dice, el mismo lugar que tú estás ocupando hoy, yo lo ocupé en algún momento, cuando no me podía presentar justo delante de Dios. ¡Qué grandioso! Se escucha un ruido por ahí. ¡Qué grandioso! ¡Qué grandioso! Porque
Porque este pastor le dice eso: yo no te puedo juzgar, porque así como tú estuviste como acusado, yo también estuve acusado en algún momento. Y le manifiesta: yo te perdono, porque yo sé que vas a necesitar a Dios en este camino. No vas a obtener la libertad quizás en tu carne, pero puedes obtener la libertad espiritual y puedes llegar a la eternidad. Y ese es mi deseo, le decía este hombre. Entonces ahí los presentan esta escena, y el agresor, cuando escucha esas palabras, comienza a llorar, y realmente empieza a producir, ¿qué es o qué? Arrepentimiento. Y es algo que tú y yo tenemos que vivir, que tenemos que experimentar, porque tú y yo hemos estado en la posición de cualquier delincuente del que te puedas imaginar. Piensa en cualquier delincuente, el Chapo Guzmán, cualquiera de ellos. Tú y yo hemos estado en esa misma posición, en una posición de acusación, en una posición donde tú y yo no podíamos hacer nada por nuestros medios. Pero Pablo dice: hemos sido justificados por la fe, y dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pregunto algo: ¿qué te genera paz? ¿A ti qué te genera paz? ¿Te genera paz tener una cuenta de banco con muchos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0? ¿No? Abres tu aplicación y de repente 1,000,000 de pesos, ¿no? Más tu bono, más dices: ¿no? Y mucho, ¿por qué veo caras de: Luis, mi cuenta está a punto 0, 0, 0, 0, 0? No, y no tengo paz por eso, ¿no? ¿Qué te genera paz? ¿Te genera paz estar bien con tu esposo, con tu esposa, quizás? ¿Qué te genera paz? Porque aquí nos dice que nuestra única fuente de paz, ¿quién es? Jesús, que lo hemos obtenido a través de Él. Pero dice algo maravilloso, porque entonces esto me habla de que si encontramos paz en Él, hay una seguridad y una justicia que encontramos en Él. Somos presentados justos, ya te lo dije, pero también nos encontramos seguros en su amor. Y hay algo muy importante que tú y yo debemos de saber: el único que puede darnos paz es el príncipe de paz. Observa, las personas, apenas ocurrió una marcha, ¿no? El 8 AM, qué bueno que el 8 AM, 8 de la mañana, el 8 AM, perdón, qué bueno que las mujeres de camino aquí se reunieron, ¿verdad? Qué bueno que aquí estuvieron, ¿verdad? Qué bueno que aquí estuvieron recibiendo, ¿no? Pero hubo otras que estuvieron haciendo destrozos, exigiendo paz y justicia y seguridad. Y eso pasa constantemente. Anhelamos un presidente, una presidenta, ¿no? Que nos venga a salvar, de la opresión, de la corrupción, de todo. Pero jamás va a ocurrir, iglesia. Jamás va a ocurrir, porque ninguno de esos hombres y mujeres son el Mesías. La humanidad anhela seguridad, justicia y paz, pero rechazan al príncipe de paz. La humanidad desea toda esta seguridad, pero rechazan a aquel que es el único de otorgar esta justicia y esta seguridad. Cuando sabes que realmente no es tu nacionalidad, tú no perteneces a este mundo. Entonces, eso es lo que nos ofrece el Señor Jesús. Ahora me dice que si el Señor está otorgando ¿qué? Paz. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento yo estuve ¿qué? En guerra con Él. La palabra paz significa, en el griego, me habla de unión, me habla de unir, o sea, de unir algo, de reconciliar algo que estuvo enojado, algunos que estuvieron enojados, perdón. Yo quiero que pienses en algo. ¿En algún momento te has enojado con alguien de tu familia que no le has hablado? No, ya no le hablo, ¿no? Es más, me salgo del grupo de familia, me salgo. Es más, lo voy a bloquear de mis estados para que no los vea, para que no se dé cuenta de mi felicidad, para que no le dé envidia, porque les causa envidia. O sea, creemos que somos tan importantes que pensamos que el mundo nos envidia, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Entonces, estamos en conflicto, pero después pudiera ser que le empezamos a hablar a ese familiar, ¿no? A esa tía chismosa, por ejemplo, ¿no? O a ese tío mequiche, ¿no? O a cualquiera, no sé, un primo, lo que sea. Pero, ¿te has observado que no es la misma reconciliación? Que, por ejemplo, le puedes hablar a una persona con la cual tuviste un conflicto, pero mantienes tu distancia porque ya no hay confianza. ¿Sí lo has observado? ¿Pero qué crees? Dios no es así.
Con el Señor tuvimos un conflicto mayúsculo. Lo ofendimos. Como creación ofendimos su creación. Como creación le rechazamos. Como creación ignoramos su instrucción. Pero tenemos paz, tenemos reconciliación. Pero no es esta reconciliación de que ya estoy en paz contigo, ni me debo ni te debo, ahí muere. No, es esta paz que se busca relacionarse conmigo, que quiere tener momentos de intimidad conmigo, que quiere conocerme más bien, que quiere que yo lo conozca más, que quiere que yo me enamore de Él. Ese es nuestro Dios. Y por eso son estos frutos de justificación. Encontramos justificación. Ya tenemos la justificación. Esto ya fue otorgado en la cruz. Esto ya lo tuvimos tú y yo cuando Jesús exclamó: todo está consumado. Ya hemos sido justificados. Cuando Él entrega su Espíritu y Él resucita, tú y yo fuimos presentados justos por medio de su sangre. Entonces fuimos declarados justos cuando confiamos en Cristo. Esto a mí, a una persona que constantemente carga muchísima culpabilidad, para una persona que constantemente se culpa por muchos actos, cuando yo leo esto digo: gracias, Señor, porque hoy sé que soy inocente delante de tus ojos. Pero no es por mis obras, no es por mis méritos, es por los méritos ¿de quién? De Jesús, por lo que Él hizo, por su obra. Entonces son estos frutos. Si tenemos paz, quiere decir que entonces tuvimos una guerra. Yo te voy a preguntar algo. Cuando pecamos, ¿a poco no nos sentimos con el derecho de oponer nuestras reglas? Cuando tú y yo caemos en transgresión, es como si le decimos al Señor: ¿sabes qué? No, yo pongo mis reglas. ¿Alguien tiene hijos adolescentes aquí, jóvenes? No. ¿Qué pasa cuando das una instrucción y hacen todo lo contrario a la instrucción que tú les dijiste? Sí. Bueno, yo tengo un adolescente, observando lo que tengo un adolescente de 5 años también. Entonces, hace todo lo contrario a lo que tú le dijiste, ¿no? Y dice: y te enfureces, ¿no? Aplicas un castigo, ¿no? Eso es lo que hacemos con el Señor. Tú y yo le ofendemos tanto que es como: tu instrucción no me interesa, Señor. Yo voy a hacer lo que yo creo que es bueno para mi vida. Yo voy a hacer lo que creo que es benéfico para mi existencia. No te voy a hacer caso. Y lo ignoramos. Entonces, hay algo que tú y yo hacemos. Tú y yo hacemos lo que queremos. No me importa tu instrucción, Señor. En otras palabras, rechazamos su cruz, rechazamos su sacrificio, rechazamos todo lo que Él hizo. Pero a veces hasta estamos ahorita, por ejemplo, estamos cantando y lloramos con una canción, ¿no? Que nos llega: ay, sí, Señor, pero nos pasamos ignorando su instrucción. Entonces es un sentimentalismo barato lo que tenemos, no es fe verdadera, no es arrepentimiento, porque tú y yo queremos seguir haciendo lo que nosotros queremos. Dios nos debería haber atravesado. A ti y a mí, Dios a ti y a mí nos debería haber atravesado con una lanza. Pero ¿qué crees que pasó? Jesús se atravesó y se puso en medio del Padre y de nosotros y recibió ese castigo por ti y por mí. Nuestra relación con Dios es lo que nos dice, porque fíjate lo que dice el versículo 2: porque también tenemos entrada. Ahí está, tenemos una entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál gracia? En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, nuestra relación con Dios no es una relación lejana. Si piensas que estás alejado o alejada de Dios, el Señor te dice: si tú crees en Jesús, si tú crees en la obra de Cristo, tienes una relación cercana con el Padre, cercana con el Creador del universo, con el Creador de la tierra, de las constelaciones, con el Creador de todas las cosas. Tenemos una relación con Él. Y a veces tú y yo ponemos tantos argumentos a esta intimidad. Te pregunto: ¿tienes una relación íntima con el Señor? ¿Tenemos una relación íntima con el Padre? ¿La tenemos? Porque Cristo pagó por eso. Si tú no tienes una relación íntima con el Padre, entonces no estás valorando lo que pagó Jesús por ti y por mí. Porque tú y yo quizás nos pudiéramos sentir alejados del Padre, pero Cristo pagó por esta relación. Entonces tenemos entrada a esta gracia.
dice, tenemos entrada a esta gracia y a esta gracia donde nos gloriamos. Otra pregunta, ¿en qué está tu gloria? ¿Dónde te estás gloriando? ¿Cuál es tu mayor gloria? ¿No? Mi estudio, es que ya voy a terminar mi carrera, ¿no? Dices, oh, sí, qué bueno que ya vas a terminar la carrera, ¿no? Es que mi trabajo, ¿qué crees? Que mi negocio está prosperando, qué bueno. ¿Qué crees? Es que mi familia, ¿esos son tus glorias? Te pregunto, ¿nos gloriamos en cosas de este mundo? ¿Dónde está tu gloria? A veces somos aquellos que decimos, hasta que yo no obtenga tal cosa en mi vida, hasta que no llegue a tal meta, no voy a ser feliz, ¿no? Hasta que no termine mi carrera, no voy a ser feliz. Hasta que no tenga esta relación, no voy a ser feliz. Hasta que mi marido no cambie, menos no voy a ser feliz, ¿no? Y estás esperando a que el gorilón ese cambie, ¿no? Así que, ay, Señor, por favor, cámbialo, ¿no? Hasta que mi esposa cambie, voy a ser feliz. No, mano, ya bailó. Si no viene a mujeres, no creo que cambie, ¿no? Y si el varón no busca a Dios, pues tampoco creo que cambie, ¿no? Porque luego me encanta que las chavitas, por ejemplo, con sus novios, ¿no? Ay, es que con mi amor lo voy a transformar. Ajá. Sí, ajá. No, es que Luis, es que no quiere saber nada de Dios, pero yo sé que tiene un corazón muy noble. Sí, muy noble, seguramente. Si no tiene a Cristo, si no busca a Cristo, si no es un varón que busca a Cristo, difícilmente te va a amar a ti. Si no es una mujer que se refugia en los brazos de Jesús, difícilmente te va a amar a ti. Nuestra gloria no está en las personas, no está en las cosas, no está en las instituciones. ¿En qué te estás gloriando? ¿En qué nos estamos gloriando? La gloria de Dios es un estado, escucha, la gloria de Dios es un estado de integridad donde Cristo nos hace entrar y llegará el momento en que seremos como Él. Seremos como Él. Esto es, nosotros no somos perfectos. Cuando yo leí esto, que el Señor nos hace entrar a esta gracia, y dice aquí, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, esto me habla de la integridad que viene por medio de Él. ¿Qué significa integridad? Que mis acciones concuerden con mis palabras o al revés. O sea, que tú y yo tengamos lo que el Señor nos ha dado por justificación. Eso es un fruto que encontramos en Él. Ahora, ¿esto qué nos quiere decir? Me habla de algo muy importante, porque ahorita vamos a tener que poner los anteojos de la eternidad. Esto me habla de algo, iglesia, que algún día tú y yo no vamos a tener más pecado en nuestro corazón. ¿Sabes cuándo va a ocurrir eso? Cuando nuestro espíritu abandone este cuerpo de muerte. Yo cuando estaba leyendo esto, estos días, la verdad empezó a surgir en mí un gozo tan grande, pero tan grande, que dije, ¿es en serio, Señor? Porque muchas veces decimos, sí, la eternidad, donde ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más llanto, ya no vamos a tener que hacer esto, ya no vamos a sufrir. Eso realmente es X, porque lo primordial es que en nuestro corazón algún día, por medio de la fe que encontramos en Él, ya no habrá más pecado, ya no habrá más idolatría en nuestros corazones, ya no nos arrastraremos frente al pecado, frente al deseo de nuestra carne. Y esto es grandioso, porque realmente es como si el Padre te esperara como un novio. Las mujeres ahorita estuvieron viendo cantares, ¿no? Sí. ¿Por qué no las ven tan enamoradas de su amado? Es como si te pudieras hemos ido todos a una boda, ¿poco no? Yo recuerdo cuando estaba cuando me casé con mi esposa, cuando nos casamos él y yo, y yo estaba de espaldas en ese pasillo, y de repente volteo y estaba mi suegro con mi novia. Y dije, oh rayos, ¿no? Empecé a temblar, ¿no? Pero tiempo después, cuando volteo y la veo a ella, ¿has visto la cara del novio cuando ve a la novia? ¿Sí? ¿Qué hace? Primero, porque no sabe lo que va a hacer. Y segunda, que empieza a llorar, bueno, no sé, pero ven Dios y empiezan a llorar. Es algo como que,
¿Qué le pasa? Y sí, ¿cómo este brother está llorando porque se va a casar o está recibiendo a la novia? Y yo llora con una profunda alegría, pero tremenda. Así es la alegría de Jesús por ti y por mí. Cuando en un día estemos allá y cuando nos reciba y nos vea entrar en ese pasillo, así va a ser nuestro Jesús. Algo tan maravilloso que vamos a experimentar, que ya no va a haber más idolatría. No sé si tú anheles esto, yo la verdad lo anhelo tanto, porque el corazón de los humanos, el corazón de las personas es una fuente constante de ídolos. Somos una fuente constante de ídolos. Levantamos ídolo como ídolo al dinero, levantamos a nuestras parejas, a nuestros hijos, a las personas, a las instituciones. Cualquier cosa lo ponemos, luego lo entronamos como nuestra gloria, como nuestro ídolo. Pero habrá algún día, iglesia, en que ya no vamos a experimentar eso, que ya no va a haber pecado en nuestro corazón, que se va a acabar el pecado, se va a acabar la idolatría. Esa es la gracia de Dios, esa es la gracia de Jesús, la cual podemos experimentar aquí. Sí. Claro que la podemos experimentar. ¿Podemos entrar a esta gracia aquí, estando aún en la tierra? Claro que sí. Entonces, fíjate lo que dice el segundo punto. El segundo punto es el triunfo de la justificación. Y vamos a entrar a una parte un poquito dolorosa. Porque dice aquí en el versículo 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Dónde está su gloria de Pablo? En las tribulaciones. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Híjole, porque este segundo punto, el triunfo de la justificación, que es el versículo de 3 al 5, me habla de algo muy importante, que Pablo les está escribiendo a los romanos y les dice, hey, ustedes están viviendo persecución. Te recuerdo, en este tiempo, ser cristiano no era fácil. Tú y yo ya somos cristianos fresas, somos cristianos light. No, porque llegamos con los pastores y, pastor, estoy sufriendo persecución. ¿Qué pasó? Dicen, ¿qué pasó? Bien interesados los pastores, así como para decir, ¿qué onda con este bro? ¿Qué tiene, no? ¿Qué pasó? Es que no me habla mi mamá. ¿Y eso es tu persecución? Es que me critica mi familia. Eso es tu persecución. Es que me dejó de hablar fulanito, mi amigo, porque ya... Eso es tu persecución, ¿es en serio? Y sí, es parte de... Pero aquí la persecución que vivían los cristianos, y más los de Roma. ¿Qué había en Roma? Alguien me dice, ¿qué había en Roma? ¿O qué hay en Roma todavía? Que mucha gente se toma fotos y que algún día esperamos ir, ¿verdad? Un coliseo. Amén. Un coliseo. En el coliseo agarraban a los cristianos, a los creyentes, grupos de creyentes, y los metían para el espectáculo. Y los leones los devoraban, junto con los gladiadores que llegaban y quizás los cortaban, los acuchillaban, no lo sé. En ese recinto donde mucha gente quiere ir a tomarse foto y donde estuvo Máximo Débil y no sé qué, el de gladiador, ok, nadie entendió el chiste, olvídenlo. Ahí en ese lugar mataron a bastantes creyentes. Eso era persecución. Pero dice Pablo, en eso, ¿qué creen? Se tienen que gloriar. ¿En qué? En la tribulación. Y déjame decirte algo, pero es una promesa. El creyente en Cristo sufre tribulación. El creyente en Cristo, eso es una promesa. ¿Por qué no dicen amén? ¿Qué pasa si yo les digo ahorita, a ver, el Señor les va a proveer de todo? ¡Amén! A ver, el Señor les va a restaurar su economía. ¡Amén, por favor, Luis! El Señor les va a restaurar todas sus relaciones. ¡Ay, amén! Pero esa es una promesa. ¿Cuál? Que como creyentes en Cristo sufrimos tribulaciones. El problema, la dificultad, la tribulación no es ajena al creyente. Jamás lo va a ser. Y dice Pablo, ¿por qué? Porque se deben de gloriar en esas tribulaciones. ¿Tienes problemas? ¿Qué crees? ¡Qué bueno! No, Luis, ¿cómo me dices eso? Pues sí, ¿no? Una vez una persona me dice, oye, fíjate que estoy pasando una circunstancia. Digo, gracias a Dios. ¿Gracias a Dios? No, sí.
Y ahorita vamos a ver por qué no me veas feo, ¿no? ¿Cómo experimentamos paz con Dios? Porque te puedes preguntar, ¿cómo podemos experimentar paz con Dios y experimentamos conflictos y aflicciones? Ojo aquí, la prueba no está en contra de nosotros. El problema, las dificultades, la enfermedad, todo tipo de aflicciones no están en contra de nosotros, dice Pablo, sino todo lo contrario, está a favor de nosotros. En otras palabras, es como si ahorita mismo nos dijera Pablo en su carta: a ver, muchachos de Camino de Viento, la prueba es el beneficio que Dios les está otorgando para el crecimiento. Y muchos decimos: no, pues no me otorgues muchos beneficios, Señor, ¿no? Mejor la presidenta que me da mi beca, ¿no? O me da mi pensión, ¿no? Eso sí es un beneficio, pero la prueba es beneficio, claro, porque la prueba no está en contra de nosotros, sino a favor de nosotros. Y déjame ilustrarlo y deja explicarlo. Cuando había una historia donde un matrimonio tiene que navegar. El esposo, el hombre, es capitán del barco donde va su familia, él y su familia, su esposa y sus hijos. Entonces atraviesan una tremenda tempestad en el mar. Imagínate una tempestad en el mar así bien fuerte. Y le dice su esposa a su esposo, le dice: oye, ¿y no tienes miedo? Y dice: no tengo miedo. Oye, pero es que para esto este matrimonio era un matrimonio creyente. Y le dice: pero oye, es que el barco se puede voltear, nos podemos hundir. Y dice: no nos podemos, eso no va a pasar, porque Dios nos va cuidando, porque Dios nos va protegiendo en medio de la tempestad. Y le dice: bueno, ¿qué tal si perdemos la vida? Bueno, si perdemos la vida, yo estoy confiado en que nuestra alma está al cuidado de nuestro Creador y vamos a estar en un lugar seguro. Y dices: ¡ay, yo no puedo estar así! Cuando llega la enfermedad, yo no puedo tener ese pensamiento, porque yo tengo miedo quizás de desaparecer de esta tierra. Cuando llega una deuda, yo no tengo esa capacidad. Cuando llega un problema, yo no tengo esa capacidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces estamos concentrados más en nosotros. ¿Qué pasa cuando hay una tribulación en nuestra vida? Luego empezamos a pedir, ¿qué? Solución específica a esa tribulación, ¿no es cierto? Empezamos a pedir una solución específica al problema, lejos de pedir, ¿qué? Lo que dice Pablo aquí. Porque la prueba no está en contra de nosotros. Es casi así cuando, ¿te acuerdas cuando fuiste a vacunar a tu bebé o a tu bebita a escasos meses de vida? Yo recuerdo cuando cargué a Natalia, estaba con sus piernas bien gordotas y la fuimos a vacunar, ¿te acuerdas? Y yo vi la gente así de: no, señor, no. Y el otro estaba riéndose, ¿no? Y de repente le metes así, eso. Y yo así, mi corazón se derrama, ¿no? No, ya no que hacen el tamiz, ¿no? Le pinchan el piececito. Yo desde ahí empecé a decir: ¡ay, no le hagan esto a mi hija!, ¿no? ¿Pero por qué se las pones? Porque sabes que eso, ¿qué? Los protege. Porque sabes que esa vacuna, esa inyección les va a traer, ¿qué? Sanidad. El Señor no está en contra de nosotros en medio de las pruebas, está con nosotros, abrazándonos así como un bebecito que estás a punto de recibir una prueba, sí, pero el Padre sabe que produce, ¿qué? Produce paciencia. La tribulación produce paciencia, es un argumento en cadena. Tribulación produce paciencia. La paciencia me habla de resistencia, me habla de aguante. ¿Alguien ha pasado un problema más de 2 veces? ¿Que parece que es el mismo? ¿A poco no tienes más capacidad para afrontarlo, para resistir? Claro, sabes lo que va a venir y sabes cómo ya estás preparado. Dice que después de la paciencia produce prueba. La palabra prueba me habla de carácter o de carácter aprobado. Y claro, porque las pruebas, las dificultades moldean tu carácter. ¿Al de quién? Al de Cristo. Hacen que te parezcas más a Cristo. Y esto me genera algo: esperanza, que significa confianza, espera o expectativa. Entonces, las aflicciones nos ayudan a experimentar el amor real de Dios. ¿Cómo quieres saber que una miel es miel? ¿Qué tienes que hacer? Probarla. ¿Cómo quieres saber que el amor de Dios te cubre? ¿Qué tienes que hacer?
probarlo. ¿Cómo lo vamos a probar? Ay, a las 10 de la mañana en la alabanza, ¿no? Parte de él, porque venimos a adorar. Cuando tú y yo estamos adorando, estamos ofreciendo algo, no estamos recibiendo, estamos dando algo al Señor. Pero la manera en que conocemos su amor es experimentar el amor real de Dios a través de las pruebas. Porque las pruebas producen un carácter aprobado en nosotros. Hay una frase de mi pastor que nos la compartía ayer y dice: el amor se conoce en las profundidades del desierto. Lo voy a volver a repetir: el amor se conoce en las profundidades del desierto. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. ¿Cómo queremos conocer a Dios? Observa, ha sido a través de tus mayores desiertos que has pasado. Todos los que estamos aquí hemos experimentado desiertos, ¿sí o no? Sí. Claro. ¿Y hemos conocido el amor de Dios? Claro. ¿Y hemos conocido la fidelidad de Dios en medio de esa prueba? Maravilloso. Realmente maravilloso. ¿Hemos conocido que el Señor ha sido fiel con nosotros? Claro. Claro que lo hemos conocido. Porque el amor se conoce en las profundidades del desierto. Casi que es así como: ¿quieres experimentar tus mejores tiempos de adoración? Son por medio de las pruebas, por medio de la soledad, por medio de la dificultad. Ahora dice que esta expectativa me genera algo. Me genera algo que dice: esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En otras palabras, la expectativa y la confianza que tenemos en Jesús, escúchalo, jamás te va a llenar de desilusión, jamás te va a avergonzar. Probablemente hay personas a través de tu pueblo que te critican. ¿Te acuerdas de Job? Su esposa: maldice a Dios, ¿no? Le decía: maldice a Dios. Quizás en tu prueba hay personas que te dicen: no hagas esto, ya no vayas a la iglesia, ya ves, todo por estar en la iglesia, eso hace tu Dios, eso genera tu Dios. ¿No te han dicho así? Ah, tu Dios te está castigando, ese es el amor de Dios en tu vida. Y tú puedes callar y seguir orando y seguir confiando y saber que el Señor está en control absolutamente de toda tu situación, de toda tu carga. ¿Y qué pasa si muero? Si mueres, vas a estar en un lugar seguro. Vamos a estar en un lugar seguro. Y si no, el Señor te va a sacar de esta tormenta y de esta tempestad con su mano poderosa. Amén. Eso es cuando vemos que el Señor nos dice: esta prueba, esta dificultad, esta confianza en Jesús no te va a llenar de desilusión. Entramos al tercer punto: el gozo de la justificación. Vamos a ver el versículo 6 al 11. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ahí está, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ahí está, dice algo muy extraordinario, porque entonces Pablo me está manifestando algo. ¿Desde cuándo te empezó a amar Cristo? Yo te pregunto, ¿desde cuándo Cristo te ama a ti? Desde antes de la fundación del mundo. Observa, Cristo, cuando aún éramos débiles, la palabra débil aquí no me habla de debilidad física, sino me habla de debilidad de pecado, de debilidad moral. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, o sea, los que no tenían piedad. Cuando tú y yo estábamos en nuestros delitos y pecados, cuando tú y yo estábamos haciendo lo malo, Cristo ya nos estaba amando. Aquí yo te puedo preguntar: ¿por qué no tenemos compasión con los ignorantes? ¿Por qué no tenemos compasión con los que no conocen? ¿Por qué no tenemos compasión por los que no saben que tienen salvación? ¿Qué es lo que hacemos con esas personas? Las criticamos y las juzgamos, ¿no? Ay, este o esta hizo tal cosa. Ya viste a fulano, fulanita de tal, está haciendo tal cosa. Oye, Cristo te amó cuando aún eras una persona sin piedad. Oye, Cristo te amó cuando tú todavía estabas en tus delitos y pecados. ¿Quién eres tú para levantarte en juicio en contra de los ignorantes? Dice el autor de Hebreos que tú y yo debemos de ser pacientes con los ignorantes. ¿Qué es ignorante? Aquel que no conoce que tiene salvación.
Por eso dice aquí, ¿desde cuándo decidió el Padre perdonarnos? Desde siempre. Somos parte de la elección, iglesia. Tú y yo hemos sido seleccionados y presentados justos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando aún éramos pecadores e incapaces de levantarnos por nuestros propios medios, Cristo fue a la cruz y murió por nosotros. Acuérdate, la carta de Juan hace una oración tremenda por aquellos que iban a conocer de Él a través de sus discípulos, a través del Evangelio. Ahí estábamos tú y yo incluidos. Por eso dice aquí, y Pablo hace un paréntesis, obsérvalo. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es como un paréntesis que abre Pablo ahí. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Yo te pregunto, ¿alguien de aquí ofrecería a uno de sus hijos o a su hija en muerte por la salvación de un bueno? Yo no. Yo no. ¿Alguien ofrecería a su hijo o a su hija por una bola de pecadores, por ejemplo? Si seamos honestos, ¿no? No, claro que no. Yo, por ejemplo, que alguien te dijera, oye, ¿ofreces tu vida a cambio de la del Mayo Zambada? A ver si no nos censuran en Facebook. ¿Ofrecerías tu vida? ¿Perdón, la vida de tu hijo? No. Por eso dice Pablo aquí, ciertamente apenas alguien moriría por alguno que es justo. O sea, por un amigo a lo mejor, o por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Morirías por ellos, claro. Pero dice apenas. O sea, nadie haría este sacrificio de muerte. Nadie pondría a su hijo o a su hija por alguien que no es bueno. Y dice Pablo, incluso por alguien que sea bueno, nadie pudiera morir por alguien que sea bueno. Nadie tuviera esa determinación tan grande. Por eso Pablo hace este paréntesis. ¿Por quién estarías tú dispuesto o dispuesta a morir? Por nadie, dices, ¿no? Por mis hijos y por mi familia. Pero de ello fuera por nadie más, claro. Pero Cristo sí lo hizo. ¿Dañamos a alguno de nuestros hijos? Pues claro que no. Pero Dios sí envió a su Hijo a morir por sus enemigos. A morir por sus enemigos. Fíjate lo que continúa diciendo en el 8. Mas Dios, qué alivio más Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios. Toda esta copa de ira que tú y yo teníamos que haber bebido, que tú y yo teníamos que haber obtenido, Cristo la tomó, Cristo lo vivió. Difícilmente alguien lo haría, pero el Señor sí lo hizo. Cuando huíamos de Él, no lo buscábamos, no queríamos saber nada de Él. Íbamos en sentido contrario a lo que Él nos decía, pero más Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. Cuando tú y yo todavía estábamos en nuestros delitos. ¿Te acuerdas? Te voy a preguntar algo. ¿Te acuerdas piensa en aquella escena, pero cañona de pecado que has tenido? Cristo murió por ti, aun cuando estabas en esos delitos. Dice, si Dios nos salvó cuando éramos sus enemigos, con mayor razón nos salva ahora que estamos justificados. Dice, y continúa diciendo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amigos de la alabanza, me acompañan. Te voy a decir algo. Escúchalo. Nuestra salvación es una seguridad si creemos en Él. Te pregunto, ¿tú crees en Él? ¿Crees en Jesús? ¿Crees en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección? ¿Qué crees? Entonces, tu salvación, ¿qué? Está segura, segurísima.
Oye, pero entonces, ¿qué onda, Luis? Es que todavía estoy luchando con algunas cosas en mi corazón, todavía me estoy topando con pared en muchas circunstancias, todavía mi carácter, mi manera de ser, y empiezas a decir toda la bola de problemas que podemos tener. Bueno, si ese es el caso, tenemos que seguir creyendo en Cristo diariamente y no estaremos en condenación más. Creer en Él y en su Santo Espíritu nos santificará cada vez más. Si tú y yo estamos batallando con cosas, si tú y yo estamos quizás cayendo en alguna transgresión, si hoy vienes a este lugar y en tu corazón no hay culpabilidad, si en tu corazón hay remordimiento, si hay alguna circunstancia en tu vida que la cual te has equivocado, tropezaste, fallaste, el Señor te dice: tu salvación está segura, pero tienes que creer en mí, tienes que dejar que yo te limpie, tienes que dejar que yo te vuelva a lavar. Y el proceso de lavado del Señor no es fácil, iglesia, pero es reconfortante, porque cuando tú y yo, dice la Escritura, creemos en Él, empezamos en un proceso de santificación. Ya somos santos, ya somos perdonados, presentados justos delante del Padre, pero empieza un proceso en el creyente donde nos empieza ¿qué? A lavar, así como con piedra pobre. ¿Alguien alguna vez lo lavaron con piedra pobre? ¿Te acuerdas de los zacates de antes? ¿Te acuerdas de esos, los que vendían ahí en San Lorenzo? Bueno, los que somos de San Lorenzo aquí. ¿Te acuerdas? Y tu mamá te callaba así de te caía el agua caliente así. Bueno, algunos quizás son fresitas y se lavaban con esponjita, ¿no? Pero muchos, sí, yo sí me lavaba con esponjita. Pero sí, el zacate dolía mucho. Así lo va a hacer el Señor en tu corazón. Así lo va a hacer el Señor en tu vida. Te va a lavar, te va a meter a prueba, pero va a moldear tu carácter. Y sabiendo que en medio de la prueba, Él está contigo. ¿Y qué pasa si estoy pecando, Luis? Ya no hay salvación para mí. ¿Qué pasa si me estoy equivocando, Luis? ¿Qué pasa si estoy fallando? Yo te voy a decir algo. Si tu vida está en desorden, no te alejes de Dios. Si le has fallado a Dios, no te alejes de Dios. Si tu vida está en desorden, acércate con ese desorden a Él y Él lo va a poner en orden. Mucha gente dice: después que organice todas las cosas en mi vida, voy a ir a Cristo, Luis. No, así como estás, acércate. No va a haber institución, persona, poder humano que pueda salvarte más que su amor. No lo va a haber. No tendremos que enfrentar a la ira de Dios, porque el fin principal del hombre es glorificar a Dios, adorar a Dios y disfrutar a Dios por medio de la obra de Cristo. Por medio de la obra de Cristo tenemos ¿qué? Amistad con el Padre. Y quiero concluir con esta pregunta: ¿eres amigo de Dios? ¿Eres amiga de Dios? ¿Tienes una comunión cercana con el Padre? Tú puedes decir: yo, mi amigo es el Señor. Mi mejor amigo es el Señor. Si hemos pecado, acuérdate que el Señor es justo, el Señor es bueno y fiel para perdonar pecados. Ya no vivas alejado de Él. ¿Por qué huyes de Él? Si hoy estás aquí escuchando este mensaje, es porque probablemente tú y yo nos hemos metido más en situaciones y costumbres de religión, de cultura, de cosas, y nos hemos olvidado del fin principal. ¿Cuál es? Adorar a Dios, tener una relación con Él y disfrutar a Dios por medio de la obra de Cristo. ¿Tienes una amistad con Dios? Te vuelvo a preguntar. ¿Qué crees? El Señor en esta tarde te dice: yo sí tengo una amistad contigo. Yo tengo una amistad cercana contigo. Así es que cierra tus ojos un momento, porque a través de esta obra somos presentados